Soy Cécile Caroline Even, de Camerún. Llevo aquí en España 2 años. Llegué con la beca Mujeres por África para hacer un máster en la UNED de género y investigué en la alfabetización de las mujeres pigmeas totalmente invisibilizadas en mi país. Y cuando llegué aquí, las primeras barreras fueron, yo diría, poder dirigirme, poder encontrar lugares en Madrid, porque como no tenemos todos estos medios de transporte me resultaba muy difícil. También el nivel, yo diría el nivel de lengua, porque el español en mi país hablamos más el francés. Yo tuve que también adaptar mi español al español de España, pero lo más difícil, yo diría lo más difícil fue en las universidades, o sea, todas las barreras burocráticas, y esa parte fue verdaderamente la más difícil para mí, para poder justificar, yo diría, entre comillas, mi nivel de lengua, mis diplomas. También había esta parte de dudas. Soy Gabriela Topa, nací en Argentina y llegué por primera vez a España en el año 90. Ahora soy catedrática de Psicología Social en la Facultad de Psicología de la UNED. Llegué aquí en el año 90, como decía, con mi título de maestra de educación primaria, que nunca he podido convalidar hasta el día de hoy. Entonces cuidé a ancianos, limpié casas, diferentes cosas, hasta que volví a estudiar por la UNED, por la Universidad de Distancia. En principio la carrera de Ciencias de la Educación y luego la de Psicología y el doctorado y bueno, y toda la carrera académica hasta llegar a la posición que tengo hoy. Como ayuda, yo diría ante todo de mis compañeros de máster, las informaciones que me proporcionaba, también de mi voluntariado, porque para poder tener así como redes de contacto, me dediqué al voluntariado para ayudar a las mujeres migrantes que no sabían leer y escribir aquí en Madrid. Y desde allá he podido tener así como un montón de ayudas, de consejos para poder hacer, por ejemplo, mi renovación de documentación, que yo no tenía todas esas informaciones, ¿no? La dificultad más importante ha estado siempre ligada al reconocimiento de la titulación previa o de los estudios previos. Si hubiera podido convalidar esos estudios, la historia hubiera sido posiblemente muy diferente. Convalidar y que te reconozcan todas las documentaciones, hasta el carnet de conducir, que traes de otros países y de países muy estrechamente vinculados, como los de Latinoamérica, se transforman en una auténtica pesadilla para uno cuando viene de fuera. La verdad que es un rollo. A veces necesitamos únicamente una información para poder cambiar nuestra manera de ver, ¿no? Para poder gestionar lo que tenemos como documentación, para adelantarnos, pero no tenemos esa información. A veces hay como una especie de rechazo, no sé si es la palabra exacta, pero yo creo que a veces hay como un rechazo, un miedo, porque la gente tiene miedo de lo desconocido, la gente tiene esta mirada totalmente, yo diría, falsada del migrante. No venimos aquí a veces para rogar, a veces tenemos toda una trayectoria académica, pero para poder, por ejemplo, homologar la documentación y todo es difícil. Si tuviera que darle un mensaje a la gente que viene en una condición de extranjero, de mujer, etcétera, pues lo que le diría es trata de armarte de todos los recursos a nivel documentación, a nivel papeles, a nivel certificados, porque luego son muy difíciles de obtener. ¿Qué es lo que me ha mantenido animosa? Bueno, en parte la necesidad y también una creencia en que la educación es el verdadero impulsor de la mejora, de poder cambiar, mejorar tus condiciones, tener algo que sea positivo y duradero. Como yo decía, el voluntariado me ha permitido ayudar a otras mujeres y desde esta ayuda, desde este compartir espacio,
Yo creo que es la meta, yo creo que es la solución también, porque quedarse en pensar y tener así como una mentalidad totalmente africanizada, que no sea, no es malo, ¿sabes? No es malo, pero yo creo que tenemos que acercarnos y ofrecer también lo que tenemos.